Verano en Palabras, un segmento que estrenamos justamente en este verano con el periodista y profesor universitario Cristian Martínez. Saludos, bienvenido a Tiempo Real. Muchas gracias, una semana más aquí con ustedes en el programa. Bueno, pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero saber qué te ha dicho las personas, porque yo he tenido muy buenos criterios del segmento. ¿Qué te ha llegado a ti? Bueno, Yasmina, por redes sociales nos han contactado para sugerirnos temas incluso para tratar en lo que queda de verano y nos han comentado la diferencia que tiene este segmento a los que realizamos en otros espacios de Buen Idioma. Por suerte estamos contentos con esa aceptación que han tenido y que lo vean como algo diferente, como algo más refrescante para el verano, y queda abierta la invitación para que por las redes sociales de Buen Idioma nos escriban y nos sugieran temas, nos propongan también cómo hacer el segmento en futuros espacios de aquí del programa. Porque nos gustaría que exista, por supuesto, después del verano, y tenemos entonces que pensar nombres. Quizás nos acercamos al veroño. ¿Sabes lo que es el veroño? ¿Veroño? ¿Qué es el veroño? Eso dice la Fundación del Español Urgente, que es algunas palabras que se forman con batidora. Sueltan un trocito de una palabra por aquí, un trocito de otra palabra, y de verano y otoño se forma con un pedacito de cada una, veroño, y quizás este segmento, quién sabe, y lo extendemos al veroño, o sea, ese periodo que llega, exactamente, que llega después del verano. Bueno, aquí está Cristian con estos nombres, con las explicaciones, pero sabes, decías ahorita algo interesante, las personas sugieren qué temas quieren abordar, y también unas amistades me hacían la siguiente sugerencia, porque estamos en el verano donde las personas se mueven mucho o viajan dentro del país, algunos viajan a otras partes del mundo, incluso vemos por redes sociales influencers de lugares que nos van tal vez describiendo estos sitios, pero se nota que hay distintas maneras de reflejarse al nombre del mismo lugar, y entonces a uno le asalta la duda, bueno, ¿estará bien escrito? ¿Estará bien dicho? ¿Cómo es correcto? Y te pongo un ejemplo. Hemos escuchado muchas veces hablar de México con X y de México con J. ¿Es correcto? Bueno, ambas opciones son correctas. Sin embargo, incluso por petición del propio país y por un respeto a la etimología, o sea, al origen que tenía esa palabra, se recomienda que se escriba con X. Con este topónimo, porque en lingüística ese es el nombre que recibe técnicamente, toponimia, topónimos, o sea, los nombres propios de lugares. En el caso de México tiene algo muy interesante, Yasmina, y es que esa X la pronunciamos como J. Hay otros dos topónimos que tienen esta misma característica, y es el caso de Texas y el caso de Oaxaca, uno en Estados Unidos y otro también en México. Y esta X suena entonces como J en esos tres topónimos arcaizantes, o sea, topónimos que en un pasado mantuvieron esa X etimológica y su pronunciación es como J. Seguramente habrás escuchado que hay quienes dicen Texas y quizás más raramente dicen México, pero lo aconsejable, lo que recomiendan las academias de la lengua española es que esta X en estos tres topónimos que mencioné se pronuncie como J porque es lo adecuado. Incluso el gentilicio, aunque sí se puede escribir mexicano con J y tejano también con J, lo aconsejable es mantener esa X y, por supuesto, pronunciarla como J. Es decir, escribirla, lo más aconsejable es escribirla con X, pero a la hora de pronunciarla es con J. Exactamente. Esto para nosotros puede ser un poco fácil, pero el que no conozca el español es un poco difícil. Vamos a revisar otros países porque en ese diálogo entonces empezaron a surgir otras inquietudes. Mira, por ejemplo, si nos vamos hasta el continente africano, yo creo que pasa igual con un país que a veces vemos que se dice Kenia o Kenya. Bueno, en este caso, Yasmina, ¿qué ocurre? La ortografía de la lengua española, ella dedica un apartado completo a la toponimia, a las reglas para escribir adecuadamente los nombres propios de los lugares, ya sean ciudades, ya sean nombres de países. Y en el caso de Kenia, ocurre algo muy interesante, y es que el Diccionario Panhispánico de Dudas y la ortografía académica coinciden en que la forma apropiada en español es con I, o sea, la I de puntico, Kenia, en lugar de Kenya, que sería la forma inglesa de ese topónimo. Muchas veces en los medios de comunicación se optan por las formas inglesas, las francesas u otras que no son aconsejables porque en español las academias se han encargado de normar, de estandarizar las formas que han tenido cierta tradición en español y por tanto lo idóneo sería que en nuestro idioma empleemos Kenia. Y si me preguntas por el gentilicio de este país, también ocurre algo muy especial y es que tiene dos gentilicios. ¿Cuál de a ti se te ocurre? Keniano, creo que ese sería el más común, ¿no? Sin embargo, hay otro que también es válido, es Kenyatta. 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 ¿Y de dónde surge este Kenyatta? Bueno, del apellido del primer presidente que tuvo Kenia, que era
precisamente Kenyatta, y tanta fue la repercusión internacional que tuvo que muchas personas pensaron, y también el parecido que tiene con el nombre Claro, eso del te iba a país. comentar, se parecían mucho. Así que dijeron, bueno, también Kenyatta va a ser, y este país entonces tiene dos gentilicios, keniano y Kenyatta. ¿Cuál sería más aconsejable? El más común, keniano, que es el que respeta la norma tradicional de formar los gentilicios, algunos de ellos porque hay varias, que es con la terminación que vemos en keniano. Bueno, hoy estamos haciendo prácticamente un recorrido por la geografía de varios países y estamos ganando en cultura general. Otro de los términos, India o la India. Bueno, en este saltico que nos vamos a dar de continente, hay algunos topónimos que tienen este artículo delante opcional, otros que no. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ahí obviamente ese artículo el forma parte del nombre propio, por tanto ahí es obligatorio escribirlo siempre con la palabra Salvador y también con mayúscula inicial. Sin embargo, en el caso de la India, este artículo es opcional, se puede decir tanto India como la India. Pero, ¿qué ocurre? Siempre vamos a lo más recomendable, a lo que sugieren las academias de la lengua española, y es que en los topónimos en que haya sido tradicional mantener el artículo, como en el caso de India, lo aconsejable es entonces decir la India, aunque también sería correcto decir India. Incluso en los titulares a veces se omite el artículo, también para ganar palabras, pero esto es un lenguaje muy específico que es el periodístico, y bueno, sería admisible, pero lo idóneo sería entonces emplear el artículo ahí con India, la India. Y la capital, también una novedad del Diccionario Panhispánico de Dubas, que es una obra publicada por las Academias de la Lengua Española, que por cierto este año tuvo su segunda edición, es que ellos recomiendan que las letras, cuando, por ejemplo, en el caso de la H, sabemos que la capital de la India es Nueva Delhi, en el caso de la H, cuando no tiene una pronunciación como J, por ejemplo, en español, o sea que no la aspiramos, en el caso de hámster o Hitler, que ahí sí la aspiramos, en el caso de Nueva Delhi, esa H ahí detrás de la L no tiene un sonido propio en español. ¿Qué hacen las academias? Recomiendan entonces omitirla. Y aunque quizás a los televidentes les resulte extraño escribir Nueva Delhi sin H, las academias recomiendan que se omita esa H, como mismo en otras, como por ejemplo Abu Dhabi, ese D-H-A-B-I de Dhabi, las academias dicen, bueno, esa H ahí no tiene ningún sonido, vamos a eliminarla. Así ha ocurrido también con otras consonantes, como por ejemplo la T, la capital de Canadá, volvemos a saltar para América, Ottawa, es tradición que se escriba con dos T's. Sin embargo, las academias dicen, bueno, esas dos T ahí no cumplen ninguna función en español, vamos entonces a quitar una y nos quedamos con Ottawa, con una sola T, Nueva Delhi, con una o sea, sin H, que es lo recomendable. Bueno, siempre y cuando las academias lo digan, no vaya a ser que acá usted se vuelva a hacer Sí, alguna sí. regulación, es una falta de ortografía. Así mismo es. A ver, hay una que ahora estoy recordando que es muy popular y que ha traído determinada polémica. ¿Turquía o Turquille? Bueno, en este caso, ahí he usado la palabra adecuada, polémica, porque realmente ha sido muy polémico el cambio de nombre que ha tenido este país. ¿Qué pasa? En el año 2022, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió a Naciones Unidas que se cambiara el nombre oficial de ese país que tradicionalmente se ha llamado en español República de Turquía. En ese año, él pide que se cambie el nombre y que se use en todos los idiomas el nombre vernáculo. ¿Qué quiere decir esto de vernáculo? El nombre que ellos adoptan en turco. O sea, que la forma turca se usa en todos los países. ¿Qué opinan las academias al respecto? Ellos dicen que en español no hay razón para cambiar el nombre tradicional siempre y cuando el nombre que ellos tenían no haya sido una reivindicación de la forma local. Explico mejor esto. Hay países que tienen su nombre estandarizado en varios idiomas, como por ejemplo Turquía. En español siempre fue Turquía, pero en inglés, como coincidía con pavo, o sea, Turkey, como coincidía con pavo, ellos dijeron, bueno, para un poco reivindicar nuestra forma local, para un poco más de representar mejor la cultura turca, vamos a optar por nuestra forma vernácula, o sea, nuestra forma local, como mismo lo dicen los turcos, que sería Turquie. En los medios de comunicación a veces se ha dicho impropiamente Turquille, o sea, porque hemos buscado la forma de tratar de decirlo a la española, ¿no? Sin embargo, lo más aconsejable sería, aquí hay dos recomendaciones. La primera, usar la forma tradicional española. Ese país no hay razón lingüística para cambiarle el nombre en español porque en nuestro idioma no teníamos ningún problema y seguimos, y de hecho las academias recomiendan seguir diciendo Turquía. Dos, si por alguna razón tenemos que usar el nombre vernáculo, o sea, la forma que usan los turcos, ¿ahí qué podemos hacer? Bueno, decirlo lo más cercano posible a como lo dicen los turcos, que sería Turquie y no Turquille. Entonces, Turquía. Turquie sería la forma más cercana a Más cómo cercana. lo pronunciarían los turcos. Pero nosotros no decimos London, ni tampoco decimos United Kingdom, nosotros decimos Reino Unido, el Reino Unido, por cierto, porque hay algunos topónimos que usan el artículo cuando el nombre del país es reino o es república, decimos
la República Dominicana, el Reino Unido, los Países Bajos, y por eso es que hay algunos casos en que usamos las formas españolas. Nadie dice aquí London, aquí todo el mundo dice Londres. Entonces, como mismo no decimos los nombres originales, en algunos casos es mejor decirlo en español. ¿Y lo que sucede con La Habana? La Habana, ¿qué ocurre con La Habana? La capital de nuestro país. Y esa es una duda frecuente a veces. ¿Cuál es el nombre de la capital del país? Recordemos que como mismo lo establece la Constitución de la República, la capital de Cuba es La Habana, artículo que va con inicial mayúscula. Ahorita mencionaba El Salvador, como mismo también podría haber mencionado El Cairo. La Habana, ese artículo, forma parte del nombre propio y por tanto debe escribirse con inicial mayúscula. A veces en construcciones como por ejemplo Universidad de La Habana se omite, o sea, se pone ese artículo La en minúscula y es inadecuado. Lo correcto es Universidad de La Habana con La escrito con inicial mayúscula. Hemos aprendido muchísimo en este recorrido que hemos hecho rápidamente por el mundo con nombres, topónimos y también gentilicios. Ese es el segmento Verano en Palabras que usted puede apreciar a través de la señal del Canal Caribe. ¿Qué nos vas a estar preparando para la próxima semana? Bueno, un tema que nos han sugerido y tiene que ver con la moda. Modista, modisto, son palabras válidas. A un hombre se le puede decir modisto o a una mujer se le puede decir sastra o es la sastre. Eso es un tema que nos han sugerido y vamos a ver cómo lo tratamos la semana que viene. Nos parece muy bien, es una invitación para el próximo martes con Cristian. Gracias por estar con nosotros en tiempo real. Muchas gracias una vez más por la invitación. Nosotros en tiempo real, revista vespertina del Canal Cubano de Noticias. Si usted revisa su reloj, nos estamos acercando ya a las 4 de la tarde, por tanto no nos queda tiempo para más. Puede seguirnos a través en las plataformas de Facebook, allí compartimos fotos y entrevistas de cada emisión. Les recuerdo que mañana estaremos en este lugar a partir de las 3 de la tarde por la señal del Canal Cubano de Noticias. Le estaremos esperando.